Entonces Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Joram. Sucedió que Joram, con todo el ejército israelita, había estado defendiendo Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria, pero tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en la batalla. Así que Jehú les dijo a sus partidarios: si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad para ir a Jezreel con el informe. Luego se montó en su carro de combate y fue a Jezreel, pues allí se estaba recuperando Joram, a quien también Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar. Cuando el centinela que vigilaba desde la torre de Jezreel vio que las tropas de Jehú se acercaban, gritó: «Se acercan unas tropas». Enseguida Joram ordenó: «Llama a un jinete y mándalo al encuentro de las tropas para preguntarle si vienen en son de paz». El jinete se fue al encuentro de Jehú y le dijo: «El rey quiere saber si vienen en son de paz». «¿Y a ti qué te importa?», replicó Jehú. «Ponte allí atrás». Entonces el centinela anunció: «El mensajero ya llegó hasta ellos, pero no lo veo regresar». Por tanto el rey mandó a otro jinete, el cual fue a ellos y repitió: «El rey quiere saber si vienen en son de paz». «Eso a ti no te importa», replicó Jehú. «Ponte allí atrás». El centinela informó de nuevo: «Ya llegó el mensajero hasta ellos, pero a él tampoco lo veo regresar. Además, el que conduce el carro ha de ser Jehú, hijo de Nimsi, pues lo hace como un loco». «Enganchen el carro», exclamó Joram. Así lo hicieron, y enseguida Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron y se encontraron con Jehú en la propiedad que había pertenecido a Nabot el Jezreelita. Cuando Joram vio a Jehú, le preguntó: «Jehú, ¿vienes en son de paz?». «¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel?», replicó Jehú. Joram se dio la vuelta para huir, mientras gritaba: «¡Traición, Ocosías!». Pero Jehú, que ya había tensado su arco, le disparó a Joram por la espalda, y la flecha le atravesó el corazón. Joram se desplomó en el carro, y Jehú le ordenó a su ayudante Bidkar: «Saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot el Jezreelita. Recuerda el día en que tú y yo conducíamos juntos detrás de Acab, padre de Joram, y el Señor pronunció contra él esta sentencia: ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos. Por lo tanto, juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo, el Señor, lo afirmo. Saca pues el cadáver y tíralo en el terreno, según la palabra que dio a conocer el Señor». Cuando Ocosías, rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección a Bet-Hagán, pero Jehú lo persiguió y ordenó: «Mátenlo a él también». Y lo hirieron en su carro cuando iba por la cuesta de Gur, cerca de Ibleam, pero logró escapar y llegar a Megiddo. Allí murió. Luego sus siervos trasladaron el cuerpo a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en su tumba junto a sus antepasados. Ocosías había ascendido al trono en el 11º año del reinado de Joram, hijo de Acab. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: «¿Cómo estás, Zimri, asesino de tu señor?». Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: «¿Quién está de mi parte? ¿Quién?». Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales, y Jehú les ordenó: «Arrójenla de allí». Así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y beber, y dio esta orden: «Ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey». Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jehú, y éste comentó: «Se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías el Tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel.
De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir, esta era Jezabel. Capítulo 10. Acab tenía 70 hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab. En las cartas decía: ustedes cuentan con los hijos de Acab y con los carros de combate y sus caballos, con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y más noble de los hijos de Acab y pónganlo en el trono de su padre, pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Ellos se aterrorizaron y dijeron: si 2 reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jehú: nosotros somos sus servidores y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie. Haga usted lo que mejor le parezca. Entonces Jehú les escribió otra carta en la que decía: si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab. Los 70 príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad, pues éstas los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el día siguiente. Por la mañana Jehú salió y, presentándose ante todo el pueblo, confesó: ustedes son inocentes, yo fui el que conspiró contra mi señor, yo lo maté, pero ¿quién ha matado a todos estos? Sepan pues que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel, y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria, y al llegar a Bet-Eked de los pastores, se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Somos parientes de Ocosías. Hemos venido a visitar a la familia real. Captúrenlos vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron, y después los degollaron junto al pozo de Bet-Eked. Eran 42 hombres. Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó: ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó: si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano, y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo: ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Acab adoró a Baal con pocas ganas, Jehú lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden: convoquen una asamblea en honor de Baal. Y así se hizo. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal, sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron, que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Jehú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo.
Cuando Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal, Jehú les dijo a los congregados: asegúrense de que aquí entre ustedes no haya siervos del Señor, sino solo de Baal. Entonces pasaron para ofrecer sacrificios y holocaustos. Ahora bien, Jehú había apostado una guardia de 80 soldados a la entrada, con esta advertencia: ustedes me responden por estos hombres. El que deje escapar a uno solo de ellos, lo pagará con su vida. Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales: entren y mátenlos, que no escape nadie. Y los mataron a filo de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal, sacaron la piedra sagrada que estaba allí y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar, y así ha quedado hasta el día de hoy. De este modo, Jehú erradicó de Israel el culto de Baal. Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El Señor le dijo a Jehú: has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Capítulo 17. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses,
Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris, y otros más. Salmo 144. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Todo mortal es como un suspiro. Sus días son fugaces como una sombra. Abre tus cielos, Señor, y desciende. Toca los montes y haz que echen humo. Lanza relámpagos y dispersa al enemigo. Dispara tus flechas y ponlo en retirada. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas. Líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca, dicen mentiras. Cuando levantan su diestra, juran en falso. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Con el arpa de 10 cuerdas te cantaré salmos. Tú das la victoria a los reyes. A tu siervo David lo libras de la cruenta espada. Ponme a salvo, líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca, dicen mentiras. Cuando levantan su diestra, juran en falso. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio, que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie, que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos, que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas, que no haya brechas ni salidas, ni gritos de angustia en nuestras calles. Dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. El que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca.